Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Ya estáis todos sentados, ya estáis todos al otro lado de la pantalla, expectantes. Bueno, empezamos con la sección de actualidad y conmigo, mi queridísimo, ya lo sabéis, que cada día le tengo más cariño y además cada día me siento más amiga de él. David Laguillo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Por invitarte, pero es tu casa. Si es tu casa. Esta es tu casa, ya lo sabes. Este es nuestro sofá. Es mi sofá, que vienen los amigos a hablar, a comentar, a lo que sea. Bueno, David, una semana, desde la semana pasada, ¿te acuerdas? Una semana, ya vaticinábamos un fin de semana con cierta complicación. Tampoco sabíamos que iba a ser tan complicado. No. Y que seguimos en ello. Pero antes de hablar de Cataluña, del tema catalán, vamos a hablar de dos temas que también han ocupado las noticias de la semana. Uno concretamente ha salido hoy, los datos, y otro es un tema que ocurrió este domingo por la mañana, primerísima hora, en Santiago de Cartes, como es el incendio de una nave de 3.000 metros cuadrados, creo. Era muy grande. Grandísima, sí. una nave grandísima de 3.000 metros cuadrados, en la zona después de pasar la gasolinera de Cartes, que era de unas personas de nacionalidad china. Un bazar oriental. Un bazar oriental, efectivamente, pues que ardió de una manera súper rápida. Además, yo concretamente desde casa, que estoy desde Torrelavega, se olía el olor a humo. O sea, desde luego un incendio absolutamente impresionante, las llamas con muchísima altura. No olvidemos que todos esos bazares tienen muchísima pirotecnia, además muchísimo plástico, con lo cual eso arde solo. Es más, incluso suspendió el mercado dominical. Sí, el mercado dominical estaba muy cerca. Exactamente, estaba muy cerca, porque son las naves de enfrente, parte del mercado dominical están las naves de enfrente, con lo cual se supo que suspender. Y al frente, pues de todo, por supuesto, pues el alcalde Agustín Molleda, pues que lo único que hablaba es que pues era injusto, que es injusto para todos, pero sobre todo para una familia tan trabajadora, tan querida, además en el ayuntamiento, y que estaba pues consternado por el hecho, ¿no? A ver, cuéntame un poquitín, David. La decisión de suspender el mercado de los domingos fue prudente porque la distancia entre la nave que está en llamas y el mercado es la carretera. El mercado había que suspenderlo sí o sí, porque además los bomberos han estado varios días más haciendo algunas actividades allí. De rescoldos, lo que pueda quedar. El alcalde, como bien has explicado, Agustín Molleda, en su propio perfil de Facebook, Alfonso sobreimpresionará probablemente la captura de pantalla, Alfonso en el faldón. Ha compartido una iniciativa que debe ser de otras personas, pero bueno, lo ha compartido él, como bien decías, para una familia pues querida de la zona, como ha comentado el propio alcalde, porque se ha abierto una cuenta bancaria para ayudar económicamente a esta familia, que es evidente que ahora que se les ha quemado esa nave no tienen absolutamente nada, o sea, no tienen nada, se les ha quemado el medio de subsistencia y de trabajo que tenían y bueno, los seguros tardan mucho tiempo en pagar. No, si además de que los seguros que estarían en orden, que esperemos que estarían en orden. Sí, esperemos que sí, aparte de que el seguro pueda buscar siempre a veces excusas para no pagar o dilatar en el tiempo. O dilatar en el tiempo. Es una cuenta, lo que decimos, que la va a sobreimpresionar Alfonso, del Iberbank, en la que podéis ingresar pues lo que queráis, desde €1 hasta todo lo que podáis, desde luego para ayudar a unas personas que están aquí trabajando. La nacionalidad da lo mismo, sino que son trabajadores que están ahí dando el callo, y todas las personas trabajadoras que vienen aquí a trabajar, no a hacer cualquier otra cosa, porque sí que yo me he fijado mucho en todas las noticias sobre este incendio, cuál era la reacción, yo que estoy tan en las redes sociales siempre, tanto y sobre todo con ese tipo de noticias, pues cuál era la impresión pues de la mayoría de la gente, ¿no? Cuáles eran los comentarios que había. Y salvo 3 o 4 comentarios malintencionados de los de siempre, que no sé si es para hacerse los graciosos o porque verdaderamente lo piensan así, de que querían hablar pues
pues de cosas raras, de cosas extrañas que no tenían ningún sentido y que además fueron acalladas inmediatamente por el resto de los que comentaban, todo el mundo que les conoce y que les tiene cerca, pues los ven efectivamente como una familia muy trabajadora, encantadores y que vamos, que no hay derecho y que hay que ayudarles como sea. Para confirmar lo que estás diciendo, ha pasado más veces cuando ha habido tragedias relacionadas con personas de origen oriental, por ejemplo, sí, superando un poquito esa especie cuando mataron a cuando mataron al comerciante chino en la inmobiliaria, sí. Hubo espontáneamente, además no organizado por ellos tampoco, sí. Por la familia, lo mismo, una petición de dinero para la viuda y la familia. O sea, que no es la primera vez que sucede y como tú bien dices, en las redes sociales siempre hay trolls, siempre hay gente que yo creo que tiene una vida muy triste y que la única forma que tienen de hacerse notar es esa forma, pero la inmensa mayoría de la gente suele reaccionar bien. Desde luego, y siendo súper objetivo, eran 3 comentarios de este tipo, el resto, todo el mundo era apoyándoles y desde luego sintiendo una gran pena. Y desde luego lo que decimos, Agustín, sí, como el propio alcalde estuvo al frente de todo durante todo el tiempo sin moverse, súper preocupado de que no pasara nada, súper preocupado por la familia y como vemos, por lo que decimos en su propia red social, pues como es Facebook, ha colgado ese número de cuenta que como decimos le tendréis sobreimpresionado y que ahí podéis ingresar lo que queráis. Bueno, David, ya nos vamos a un dato horroroso, desgraciadamente horroroso, que es que hoy han salido los datos del paro, ¿verdad? Sí, y es muy malo. Fuentes, comisiones obreras, como veo ahí. Uso, UGT y el propio gobierno, que son las que tienen que ser, en realidad. Cantabria es la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro en septiembre, justo por detrás de Baleares. Por fin ganamos un premio, pero no estaría bien que fuera este. Pues no. Son 1.700 personas más las que han ido al desempleo justo después de finalizar la temporada alta del verano. Los sindicatos, no lo digo yo, tanto los 3, UGT como comisiones como uso, lo que están destacando es algo que ya se viene analizando en nuestra economía y en nuestro mercado de trabajo en Cantabria. Que dependemos demasiado cada vez más de la estacionalidad y del sector servicios y en concreto del sector hostelero. Dependemos cada vez más de eso y eso es una muestra de debilidad del mercado laboral cántabro. Revilla, por el contrario, gobierno regional o Revilla, ¿qué ha dicho? Confía en que la política industrial que está poniendo en marcha su ejecutivo acabe con esta estacionalidad representada por, además de que hay más parados, los 1.700 personas, es que además los que trabajan consiguen empleos cada vez peores, más precarios, cada vez con más temporales, más precarios, cada vez de pésima calidad, por horas, o sea, empleos que no permiten a nadie prácticamente pues solucionar su situación laboral y que incluso la mayor parte de las veces no permiten al trabajador, cuando se termina ese contrato, haber acumulado la cotización suficiente como para cobrar el desempleo. Es decir, son trabajadores que se acaba el pequeño empleo que han conseguido en verano y se acabó, porque no has cotizado lo suficiente, llegas a unos pocos días que no dan para nada. No dan para darte un pago. Revilla confía, sin embargo, en que en la política industrial que está intentando potenciar desde su ejecutivo, pues pueda llegar a dar algún fruto y él y el ejecutivo se esfuerzan en destacar que interanualmente, es decir, desde septiembre de este año hasta el anterior, el paro se bajó en más de 3.900 personas y por encima de la media nacional. Cada uno, tanto los sindicatos por un lado como el ejecutivo por el otro, pues acerca cogen... el asco a su sardina. Sí, esto es así. Está claro. Esto no va a cambiar y esto es así como funciona un poco la política y demás. Pero lo cierto es que objetivamente no es un buen dato, es un dato malo, porque aparte de que esas personas encuentren o no empleo, insisto y subrayo que es empleo de muy mala calidad que no permite mantener una vida independiente. O sea, son empleos que no sirven para salir adelante. Igual hay personas que tienen que acumular hasta 2 o 3 mini trabajos de estas características para poder decir que tienen
unos ingresos mensuales suficientes para satisfacer la vida como está a día de hoy montada. Triste dato, preocupante dato porque nos adentramos en el invierno, el otoño-invierno, y no es un dato para nada halagüeño, para nada. No, porque se depende de un sector muy difícil de sostener en Cantabria, como es el turismo. Este año tenemos Además, con la planta de cloro de Solvay, que seguimos igual. O peor, porque bueno, las últimas noticias sobre la planta de cloro de Solvay... Cuéntame. Los sindicatos esta semana pasada han ido dando distintas ruedas de prensa, y comisiones de UGT han dicho que iniciarían movilizaciones y demás, y algunos han dado datos de que, bueno, que ya, como comentamos la semana pasada aquí, en el 2013 ya se alertaba, concretamente Uso, ya alertaba en el 2013, que han pasado 4 años, de que había que hacer esas inversiones para la planta de cloro de Solvay porque estaban en la normativa europea. Y José Vía, Pepe Vía, que es el secretario de Acción Sindical de Uso, ya comentó en la rueda de prensa que cuando Uso en aquella fecha, en el 2013, salió a decir esto, tanto los demás sindicatos como la propia empresa, incluso el gobierno, los tildaron de agoreros. Pero claro, el tiempo ha terminado dando la razón... Dando la razón a los sindicatos. A los sindicatos. Entonces, ¿qué motivación hay para que la empresa no haya tomado las medidas para renovar esa planta de cloro? No lo sabemos. Pero es evidente... La empresa sigue, lo que hablábamos la semana pasada, sigue sin manifestarse, sin dar ninguna rueda de prensa ni decir el por qué se ha llegado a esta situación. No he visto comunicados en el diario Montañés de momento, y a los demás tampoco. Es que van pasando los días, ¿eh? No, es que van pasando diciembre está los ahí, días. O sea, el 11 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Es la fecha a la que ya se había tomado la determinación de que esa tecnología para la planta de cloro, eso era obsoleto. Yo no sé si es que la empresa, como me han comentado algunos sindicalistas, la empresa pensó que iba a llegar a tiempo para remodelar la planta, pero luego no se pudo. No lo sé, francamente. No lo sé. Es algo que no tiene desde luego mucha explicación. O que quizás en el mercado, sí. También me han dicho otros sindicalistas que los turcos, hay una empresa turca que está entrando en la producción de este tipo de material, del cloro, está entrando de forma muy potente, bajando los precios, y que quizá puede ser, también es una especulación que no me gusta hacer, pero bueno, también puede ser que Solvay haya pensado que quizás ese mercado con los precios tan bajos puede ser menos interesante. Creo que la semana pasada algo te dije yo de eso, de que daba la sensación de que la empresa no estaba interesada ya. Es posible. En el tema Hay varias personas que trabajan en Solvay y pertenecen a distintos sindicatos que a través de diversas comunicaciones me han comentado más o menos eso. Pues bien triste, ¿eh? Bien triste lo que hablábamos la semana pasada, que 100 familias... Sí, en total, entre puestos directos, indirectos e inducidos, unas 100. Unas 100, pues 100 familias pues vayan a pasarlo francamente mal, francamente mal. Bueno, a ver si la semana que viene tenemos algún dato pues así de repente, lo que decimos, positivo. Un resquicio legal, un agujerito, una rendijita en que pues eso, todas las hordas, o sea, todos los servicios jurídicos del gobierno regional o de algo puedan encontrar algún resquicito pequeño para que podamos tener, esas 100 familias tengan un halo de aire, ¿no? Que puedan dormir tranquilas. Exactamente, y a las puertas, aunque a las puertas de la Navidad. Sí. O sea, es cuidar. En fin, que nadie, como decía mi abuelo, que nadie lo vea por su casa. No. Desde luego que no. Y ahora, David, vamos con un tema que la verdad es que he pensado mucho cómo iniciarle y cómo tratarle para no herir susceptibilidades de mucha gente. Yo entiendo que... volvemos a lo mismo, el espejo, por donde lo mires, ese calidoscopio que miramos todas las cosas, es complicado. Este fin de semana, yo la semana pasada ya lo dije, era un día en que perdía Cataluña, y sobre todo los catalanes, pero más Cataluña como región.
Desde luego todos, pero sobre todo los constitucionalistas, yo creo que hemos asistido a un día triste, triste, triste para la democracia de este país. La sensación que me daba es que nos retrotraíamos a muchísimos años atrás y a fotos de grises, de aquellos grises que iban, esas situaciones absolutamente dantescas, y sobre todo con un representante del gobierno catalán, como dije yo la semana pasada. Si la semana pasada dije que era de frenopático, ahora es todavía me parece más. O sea, me parece una persona que está llevando a muchísima gente a una situación muy complicada. Yo creo, no lo sé si no vamos a echar la culpa ni a unos ni a otros. Desde luego ha habido una falta clarísima de diálogo entre todos, habiendo una vía, que es la del 155, y punto. Es decir, se hace esa vía, se abre esa vía, pero yo creo, a ver, que no es fácil, pero se abre esa vía. Es una posibilidad de que efectivamente se haga un referéndum, pero un referéndum legal. Sí, eso es lo que se tendría que haber hecho. Efectivamente, un referéndum legal, no un referéndum de lo que hemos visto, urnas llenas ya que las traían desde casa, votando personas votando 4 veces y 5. Sí. Bueno, Michael Jackson existe y ha votado en las elecciones de Cataluña, incluso un periodista de Telecinco también ha votado, de la Sexta han votado varias veces. Gente que es vive decir, en Madrid, absolutamente sin ningún, todavía no entiendo para qué trajeron a los observadores internacionales, pagados, pero ¿para qué los trajeron? Porque sabían que iba a ser un despropósito. Bueno, había uno que dijo que se pagaba él todo, se pagaba, el viaje y vale, todo. Un despropósito absoluto, pero tampoco podemos dejar de hablar de efectivamente. Ha faltado diálogo, lo has dicho tú. Diálogo, ha faltado muchísimo diálogo, pero claro, estamos tratando de que las dos partes, yo creo, nos hemos enrocado demasiado las dos partes, pero sobre todo una de ellas que es que volvemos a lo mismo, o sea, en su mente, que sigo pensando que todo esto es una cortina de humo para tapar muchas cosas que tiene ahí debajo de la alfombra. Pero esa falta de diálogo ha llevado a imágenes tristísimas, a imágenes, desde luego, lo que queda claro es que se han trasladado desde las redes sociales muchísimas imágenes ya pasadas, que no eran del domingo, súper manipuladas, posverdad. Exactamente, manipuladas, es decir, acusando a una parte y a otra. Desde luego, lo que se tiene que tener claro es que las fuerzas del orden público han sido agentes judiciales que iban a que se cumpliera una sentencia y una orden tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, no es que les haya mandado Rajoy. En este momento no estoy defendiendo para nada a nuestro presidente, que creo que, como el otro día escuché, y creo que tengo que dar la razón, creo que estamos en una época en que estamos teniendo políticos con un perfil más bajo, es decir, políticos nada brillantes. Hubiera hecho falta un hombre de Estado con un poquito más de flexibilidad. Efectivamente, un hombre de Estado. Y capacidad de diálogo. Efectivamente, tenemos unos políticos, todos, para mí, voy a repetir que siempre es mi opinión. El discurso que dio Rajoy el mismo domingo a última hora. Todos, en realidad todos, porque también... Bueno, el de Puigdemont también. Es que en realidad yo creo que la culpa la tienen los dos por no hablar, por no hablarse. El uno pone condiciones para hablar, y el otro no quiere ni hablar. Entonces llegamos al domingo. Entonces estamos en una pescadilla y pasa lo que pasa, pero desde luego que lo que queda claro es que, es decir, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad del Estado han ido allí como agentes judiciales, han ido a cumplir con su trabajo. Efectivamente, a veces nos tenemos que poner en la piel de alguien que va a ejercer su trabajo y ve como una masa totalmente enfervorizada va hacia él y no sabe por dónde salir. Y claro, no lo sé, para algunas personas no deberían de haber respondido a precisamente esa masa que se venía contra ellos. Pero claro, también hay que ponerse en la piel de ellos. No hay que olvidar que hay un policía que ha muerto de un paro cardíaco, un policía nacional, si no me equivoco, ha muerto de un paro cardíaco en ese domingo.
pero quiero decir que hay que ponerse también en esa piel de una masa que no tiene control, que está totalmente descontrolada, porque he visto situaciones de señoras totalmente descontroladas y de señores totalmente descontrolados, y que hay que tener, a pesar de su trabajo, mucha mano izquierda para no responder. Quizá la respuesta, seguro que ha sido excesiva en muchos casos. No olvidemos que de los 800 supuestos heridos que habla el gobierno catalán, hay solo 4 personas ingresadas. 4 personas ingresadas. Luego se ha sabido que una de la chica que decía que le habían roto los dedos, luego ha reconocido que no. Que no, efectivamente, además en un vídeo, lo sacó en un vídeo en las redes sociales. Una de las señoras que se le había acusado que se le había empujado por las escaleras era que se había caído ella, que no pasa nada, pero era que se había caído ella. Es decir, a cada uno lo que es de cada uno. Y efectivamente a lo mejor ha sido una respuesta un poco excesiva, pero también volvemos a lo mismo. Yo no sé si es que la respuesta hubiera tenido que ser, o bien que se hubieran dejado avasallar y pegar y pasar por encima esa masa enfervorizada, o bien que hubieran hecho como los Mossos d'Esquadra, que es no cumplir con su trabajo. Yo, sin dar mi opinión, que ya casi la he dado, pues cuéntame la tuya. Es difícil, en esta situación es difícil. Sí, has comentado lo de las redes sociales, las fotografías falsas, manipuladas, la posverdad famosa, tristemente. Bueno, yo voy a pasar muy por encima de las redes sociales porque considero que en este tema, en el tema del referéndum catalán, han sido muy negativas. Tanto Twitter como Facebook, las dos han aportado odio y barricadas. En este caso, lo que han aportado, yo por lo menos lo vi incluso en mi propio muro, hay gente que empieza a saltar entre unos y otros, con verdades a medias, mentiras, parcialidades. Me voy a centrar en los medios de comunicación, que es donde nos tenemos que ver, y en concreto en los internacionales. España tristemente ha dado las peores imágenes que podía haber dado en toda la prensa internacional y los diarios más importantes, el Times, Morning Star, Le Figaro, o sea, y repiten la palabra vergüenza. O sea, y tenemos una portada con esas palabras en los periódicos más importantes del mundo. Es cierto que el referéndum era ilegal, esto lo hemos dicho nosotros aquí la semana pasada y lo sabe todo el mundo, pero quizá la forma de proceder o de gestionarla hubiese necesitado de otro tipo de persona, un hombre de Estado, alguien más negociador, para no llegar a lo que ha pasado el domingo, que tristemente está dando la vuelta al mundo, y no es un punto y final, porque como tú comentabas, aplicas el 155 y punto. No, sería y punto y seguido. Y punto y seguido, porque bien, vale. La reacción sería... Si ahora Rajoy, por ejemplo, que quizá desde mi punto de vista lo que tendrían que haber hecho es como hicieron en el 9N, dejar que voten, no vale para nada, no tiene ninguna validez legal jurídica, y el lunes, pues ordenar que la Fiscalía y demás imputen a Puigdemont, a todo su gabinete, porque han hecho algo que es ilegal y ya está. El hecho de enviar 10.000 policías, el barco de los Looney Tunes y demás, pues todo esto lo que ha hecho es añadir, por desgracia, mucha más tensión. ¿Han hecho algo ilegal? Sí, desde luego, pero aunque hayan hecho algo ilegal, yo me mato con la razón de que a la gente no se le puede pegar. O sea, no, por supuesto que no. A la gente que es pacífica, que creo que han sido la inmensa mayoría, salvo los cafres que se subían a los coches de la Guardia Civil y los destrozaban, o salvo los cafederas, bueno, que de esos hay en todas las revueltas. En todas las revueltas, pero creo que la inmensa mayoría de la gente era pacífica. Algunos con poca cabeza, porque llevar a tu niño pequeño en hombros a la concentración, pues no. Y ponerle delante de un policía para ver si le pega. Que fue el policía el mismo que le bajó. Que bajó al niño y tal. Oiga, ¿qué está aquí con el niño? Claro, lógico, algo lógico. Pero creo que ha faltado diálogo y el diálogo no condicionado, porque el Carles Puigdemont siempre lo condicionaba a que había que hablar de algo de lo que con la ley en la mano o con la Constitución en la mano no se puede hablar. Ayer ha dicho algo un poco más inteligente, que es que pedía mediación de un ente superior, la ONU misma, que es la que ha expresado la consternación por lo que ha visto todas estas portadas.
o cualquier otro ente internacional. ¿Por qué? Pues porque con Rajoy de forma directa no puede hablar. Es un presidente que se ha cerrado en banda. Están cerrados los dos. El uno que quiere votar y hacer un referéndum pantomima ilegal, y el otro que aunque cerrado absolutamente. Entonces, con dos personas que no son capaces de hablar entre sí, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. No, desde luego, cada uno va para un lado. ¿Cuál ha sido, desde luego, ha sido comentada también la no postura, la no existencia y el no aparecimiento, es decir, que no ha aparecido por ningún sitio? Él, por supuesto, estaría al tanto de todo, por supuesto, estaba en contacto de esto con Moncloa, pero Felipe VI. Felipe VI no ha aparecido para nada, pues bueno, no ha asistido en esta situación. Ya ha sido discreto. En algunos medios como le han echado en falta, ¿no? Que haya dicho algo en una situación, porque ha sido, cuidado, una situación muy límite. Hemos visto verdaderamente imágenes muy dolorosas. Yo resumo la jornada con dolor y tristeza. Muy dolorosas, muy dolorosas. Eran imágenes que yo esperaba que yo no volvería a ver, que yo las he visto en primera persona como periodista en el País Vasco. A mí me han dado algún porrazo que otro en su momento, y pensé que no volvería a ver este tipo de historias, y además usando la escopeta de pelotas de goma, que está estrictamente prohibido en Cataluña, que lo han dicho. Lo sé. Han utilizado las pelotas de goma. O sea, en fin, a ver, que yo pensé que estas imágenes no las volvería a ver nunca. Pero, y lo peor, ya no es tanto, es que lo peor son las portadas de la prensa internacional, el daño que nos va a hacer. Y después, bueno, que nos va a hacer, simplemente la bolsa ha pegado un bajón impresionante ya, pero eso era algo previsible. Puigdemont, desde luego, ha manifestado su intención unilateral de declarar la independencia. En su estilo intransigente. En su estilo intransigente, de declarar la independencia en Cataluña. Pero hoy concretamente, porque aunque nosotros salgamos mañana, nosotros salgamos los martes, aunque salgamos mañana miércoles, después salimos más días, pero quiero decir que nosotros salgamos los martes, pues hoy concretamente ha sido una jornada de huelga general, en Cataluña, en que se han vuelto a ver situaciones absolutamente, yo he estado viendo los telediarios, absolutamente límites, tanto en cuanto a la gente que quería abrir sus negocios y no quería meterse, porque claro, ha habido ahí una mayoría silenciosa que se ha quedado en casa, no ha salido, no han ido a votar, ni han salido a la calle. Pero ¿y cómo contabilizamos su opinión si no se expresan? Pero hoy no han querido ir a la huelga, les han obligado a cerrar. Bueno, ha habido piquetes absolutamente sin comentarios, se han acercado a los hoteles, porque no olvidemos que hasta este domingo las fuerzas de seguridad del Estado van a estar allí. Entonces se han acercado a los hoteles para increparles, para llamarles de todo, terrible, absolutamente de todo. Es decir, son situaciones tan límite de españoles contra españoles, porque yo como constitucionalista me niego a esa desintegración del Estado, salvo que se reforme la Constitución, que para eso está, que habría que mirarlo porque ya tiene muchos años. Es un contrato que ya tiene muchos años. Efectivamente, y que todos hemos evolucionado y que probablemente pues tengamos. Es más, ya ha salido el País Vasco diciendo que si efectivamente se hace, también ellos quieren hacer un referéndum. Entonces, en ese referéndum, con todas las garantías legales, es cuando tendríamos que ver efectivamente si efectivamente el pueblo catalán quiere o no quiere la independencia. Con urnas en la calle lo del domingo, votando 4 o 5 veces, eso no tiene... ¿Qué validez jurídica tiene? Pues es que lo hemos visto todos. Y votando casi más habitantes de los que hay. Ya te digo, más lo que me sorprende todavía es que no haya ganado el sí por un 600% en lugar de por un 90%. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que nos espera una semana, la semana que viene hablaremos, pero nos espera una semana dura, pero muy dura, y que yo creo que hay muchas personas y muchos demócratas de este país que no hubieran querido verlo, y menos en esa situación, y no hubieran querido ver esas imágenes, Ha sido muy triste, muy triste, pero sobre todo yo creo que se ha fomentado más que nunca en este país, que ya nos habíamos olvidado de los rojos y azules, ¿te acuerdas? Eso se había olvidado. Y cada uno tenemos nuestra opinión y nuestra dirección. Estaban ahora mismo
las dos Españas están más vivas que nunca, es decir, como decíamos, hay un resurgimiento más que nunca del españolismo que a lo mejor hay que apaciguar un poco. Por lo tanto, tomémoslo todo con más templanza y sobre todo lo que trasladamos es diálogo, diálogo y más diálogo entre todos para llegar a un acuerdo o para llegar a un sitio medianamente común en que no se produzcan estas situaciones. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que habría que encerrar al señor Rajoy y al señor Puigdemont en una habitación con varias botellas de vino, tirar la llave y no salgan de allí hasta que lleguen a la... Pues sí, oye, que a lo mejor estaría bien. A lo mejor estaría bien. Les ponemos en Jesús, les ponemos ahí unas botellas de vino en cuenta unos días y seguro que salen totalmente de acuerdo. Ya te lo digo yo. Hay que hacer, hasta de estas cosas, Hay que hacer un poco hay que hacer un poco de chascarrillo porque desde luego, ya digo, duro, duro, duro. Y yo creo que nadie se puede abstraer de lo que ha ocurrido. Pues David, la semana que viene seguimos hablando de este tema y de más temas que haya, a ver si se mueve algo la política regional o alguna cosa, como siempre, como aquí siempre hay baile y siempre hay lío, pues ya está. Pues, y eso, que muchas gracias por venir, que ya sabes que me encanta que me acompañes en mi sofá, ya lo sabes.